Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Finalmente el gobierno desistió y no habrá ley ni intento para un proyecto de inversiones forzosas que hubiera significado que el gobierno toma el ahorro de los colombianos, el que está en los bancos, y decide con criterio político qué sectores iba a privilegiar. Finalmente el gobierno y los bancos acordaron un presupuesto, 55 billones de pesos, que prestarán los bancos con tasas de interés diferentes, con tasas de interés diferenciales y más baratas, por supuesto, para inyectarle a la economía durante el próximo año y medio. Plata que estará irrigada fundamentalmente en el sector de vivienda, infraestructura, en el sector de industria manufacturera. Cada sector va a recibir un pedazo, una tajada muy importante de ese nuevo flujo. Por ejemplo, vivienda va a recibir 9 billones de pesos más a lo que ya tenía presupuestado el sistema financiero. Manufactura va a recibir la parte más gruesa de la tajada de ese ponqué, 35 billones de pesos. Agro, 6 billones de pesos. Economía popular, un sector usualmente castigado por el gota a gota, va a recibir 5 billones de pesos y el turismo casi 2 billones de pesos. Vamos a hablar de este muy importante acuerdo que garantiza tranquilidad. Si usted estaba inquieto porque le iban a tomar su plata de su cuenta de ahorros o de su cuenta corriente, finalmente lo que decidieron gobierno y bancos, es que los bancos van a prestar con criterios técnicos, respaldo del gobierno y tasas de interés diferentes. Un acuerdo sellado en una reunión del presidente Petro con Asobancaria y con 40 ejecutivos de los más importantes bancos en Colombia. Finalmente, el gobierno desiste del proyecto de inversiones forzosas, pero crea una inmensa polémica con otro proyecto, una ley de jurisdicción agraria para crear jueces que resuelvan los conflictos y las peleas por reclamación de tierras en Colombia. Un tema que se presta para toda clase de interpretaciones. Parlamentarios del Partido Verde que apoyan o apoyaban al gobierno están diciendo que esa ley incluye la figura de la expropiación express. Hay un concepto inclusive de quien fue ministra de Agricultura del gobierno Petro, la exministra Cecilia López, que dice que efectivamente hay un artículo que permitiría una expropiación sin el lleno de requisitos legales. Dice el gobierno que no es expropiación porque las decisiones siempre tendrían que pasar por un juez. Y dice el gobierno que quienes lo están interpretando de esa manera es que no han leído el proyecto, una pelea política que va a ser, por supuesto, que va a crecer en la medida en que se tramite ese intento. Vamos a hablarles en segundos también de novedades o novelas que no terminan. La de los pasaportes, el gobierno decide hoy jueves prorrogar el contrato a Thomas Gregan Sons para que siga imprimiendo los pasaportes después del 2 de octubre, cuando se vence el contrato ya renovado con Thomas Gregan Sons. Es decir, el gobierno le quería quitar el contrato a Thomas Gregan Sons, le quitó la licitación a Thomas Gregan Sons para llegar nuevamente a entregarle el contrato a Thomas Gregan Sons. Se dieron cuenta, se están dando cuenta en la Cancillería, que es la firma que garantiza una buena impresión, diseño y desarrollo del tema de los pasaportes en Colombia. Es decir, no va a haber, por fortuna, incertidumbre cuando termine el contrato. Y en septiembre del año entrante, esperemos que ya tengan listo al proceso que va a adelantar la imprenta nacional, que heredaría el contrato a Thomas Gregan Sons, una firma con la que está obsesionada el presidente Petro, que intentó modificar la ley 80 simplemente para que no le dieran el contrato. La otra novela o novelón en Colombia es el lío del combustible para los aviones. Se defiende Terpel de las acusaciones del gobierno nacional. En una carta, ella, que es la principal distribuidora de combustible en Colombia, dice que no lo está escondiendo, que Ecopetrol le entregó el 26% menos de lo que se necesitaba durante los meses de junio, julio y agosto, pero que confía en que se resuelva incluso ahora con la importación de este combustible. Terpel dice que había hecho solicitudes de más de 2.200.000 barriles, algo más de 20.000 barriles diarios, y que le asignaron apenas 1.792.000. Ecopetrol
también emite un comunicado publicando las cifras y diciendo que entregó el 99% de los requerimientos del mercado. Hablando de combustibles, ante la inminente alza del precio del diésel, la Cámara Intergremial de Transportadores se reunió anoche en Bogotá y anuncia una marcha, será el próximo viernes, de los conductores de carga, camioneros en plan de protestar porque van a subir el precio del diésel. Y ya saben ustedes cómo son en Colombia las protestas de los camioneros. La marcha será el viernes porque se está acabando agosto y el incremento de la ACPM podría darse a partir del 1 de septiembre, es decir, a partir de la semana entrante. En segundo, la increíble historia del embajador narcotraficante León Freddy Muñoz, el embajador de Colombia, que fue capturado cuando era senador en el aeropuerto de Medellín. Tenía en su maleta más de media libra, 345 gramos de cocaína. Él se defendió diciendo que era un entrampamiento. La Fiscalía no le cree, le pide a la Corte Suprema de Justicia que lo condene por este tema de porte y producción de narcóticos. Él lo niega, dice que no conoce de dónde salió la cocaína, que él es un libro abierto y que fueron otros los que pusieron esa droga en su maleta, una maleta que era la suya, la personal y que tenía clave en el momento de la captura. Se está cumpliendo hoy un mes de las elecciones en Venezuela, del robo, del fraude electoral de este siglo en América Latina. En Venezuela, Nicolás Maduro anuncia nuevo gabinete, nombró a Diosdado Cabello como ministro del Interior, un gabinete, por supuesto, más radical, más persecutor. Diosdado Cabello llega, es el gran chavista más que Nicolás Maduro, y Iván Gil será nuevo canciller. Ratificó a Vladimir Padrino como ministro de Defensa y a Delcy Rodríguez como ministra de Combustibles. Será la ministra del Petróleo. Maduro cerrando su círculo radical para gobernar y para perseguir a la oposición. El último capturado es Perkins Rocha, el hombre de confianza de María Corina Machado, a quien la están buscando por cielo y tierra y podría ser la capturada. Dicen en Venezuela que el siguiente es Edmundo González y después vendrían por María Corina Machado. Dice Maduro desde Caracas que tiene muchos amigos todavía que lo protegen, muchos de ellos están en Colombia y tiene razón. En Colombia, el gobierno colombiano que todavía sigue pidiendo que se repitan las elecciones en Venezuela. Las 5:07, aquí están las noticias. Es un gusto saludarlos en este amanecer lleno de noticias y controversias. Vamos a hablar de inversiones forzosas, el proyecto que no fue, y de la ley de la nueva jurisdicción agraria, el proyecto que sí es. Aquí está lo más importante, hoy es el Día del Peluquero. Felicitaciones a los buenos que hay en Colombia. El resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Un pacto, una concertación, un acuerdo entre el sector público y privado. El gobierno y los bancos lograron lo que denominan como el Gran Pacto por el Crédito. Las entidades financieras desembolsarán 55 billones de pesos. Dentro de esas actividades productivas, la construcción de vivienda, el mejoramiento de vivienda, la industria y la manufactura, la agricultura y el turismo. Son los sectores a donde vamos a dirigir una mayor cantidad de recursos de crédito. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. Son sectores que solían recibir en periodos como de 18 meses, para hacerlo comparable, cerca de 195 billones de pesos de crédito. Ahora van a recibir 250 billones de pesos de crédito. La empresa Thomas Gregg & Sons continuaría como asesor del gobierno en el proceso de expedición de pasaportes desde el 3 de octubre tras finalizar el contrato vigente. Así lo confirmó Ramiro Escandón, procurador delegado para la conciliación administrativa, quien no descartó que se pueda extender el convenio que hay actualmente. Continúe siendo así y sobre todo mejorar la calidad del servicio en el sentido de que haya eficiencia en la solicitud de las citas, en la toma de los datos, en la entrega del pasaporte y que, como les digo, la libreta cumpla con los estándares más adecuados. Siguen las peleas por cuenta del combustible para avión. Terpel en su comunicado dice que Ecopetrol le está entregando al final del día menos combustible del que le ha estado pidiendo
subiendo los últimos 3 meses, mientras que Ecopetrol dice que ha cumplido con el 95% de los pedidos que ellos efectivamente han aceptado. El ministro de Minas, Andrés Camacho, que ellos estén solicitando 26% por encima de la capacidad instalada, pues no quiere decir que se les haya entregado menos, se les entregó diferente a lo que ellos solicitaron. Y mientras sigue la polémica por el combustible de avión, el gobierno se enfrenta a un nuevo paro. Los transportadores de carga están anunciando movilizaciones en rechazo al inminente aumento de hasta 6.000 pesos en el galón del diésel. Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga. Si tenemos un sobrecosto como el alza de la CPM, vamos a terminar parando los vehículos porque no nos va a ser rentable y peor aún, nos tocará pagar con el mismo vehículo los combustibles que se utilicen. En ninguna parte del articulado se dice que habrá expropiación por vía administrativa. Con la presencia de la ministra de Agricultura Marta Carvajalino, la ministra de Justicia Ángela María Buitrago y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, se radicó el proyecto de ley ordinaria de jurisdicción agraria que establece los mecanismos de procedimiento para que los jueces agrarios y rurales diriman conflictos por tenencia de la tierra. La principal preocupación tiene que ver con 2 artículos que abrirían la puerta a una expropiación express. La exministra de Agricultura del gobierno Petro, Cecilia López. Yo encuentro una profunda contradicción en este proyecto de ley que está presentando el gobierno. Por un lado, se trata de fortalecer los jueces, que haya jueces agrarios que conozcan el tema y que puedan tomar decisiones con suficiente conocimiento y objetividad sobre los temas de tierra. Pero al mismo tiempo le están entregando a un solo actor, a la Agencia Nacional de Tierra, para que de manera administrativa, sin tener en cuenta los procesos judiciales, tomen decisiones sobre la tierra. Colombia mantiene su posición de buscar un diálogo como salida a la crisis en Venezuela. Es la principal conclusión de la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que esta vez lideró el presidente Gustavo Petro. El canciller Luis Gilberto Murillo entregó detalles de las opiniones escuchadas. Hay que estar muy atentos para garantizar que Colombia se mantiene como un país que tiende puentes y que puede generar facilitación y mediación para soluciones de fondo en Venezuela. Murillo aseguró que además hay un punto de coincidencia con la postura del expresidente Juan Manuel Santos, quien más temprano había alertado que la prudencia de Colombia se podría convertir en complicidad con el régimen de Nicolás Maduro. Esa posibilidad está cada vez volviendo más difícil y en esa medida pues el gobierno colombiano y el gobierno de Brasil y el mundo entero tienen que endurecer su posición para buscar la solución que a todos les conviene, que es el retorno de la democracia a Venezuela. 10 hombres encapuchados se llevaban a un hombre un hombre joven que salía de la farmacia a golpes. Ella empezó a pegar gritos para ver si conseguía ayuda y lamentablemente pues se lo... Perkin Rocha, el abogado del partido de María Corina Machado y su mano derecha. En las últimas horas, sujetos fuertemente armados lo obligaron a subirse a una de las varias camionetas que lo interceptaron en la urbanización Las Mercedes de Caracas. María Corina Machado condenó la detención del exmagistrado. El régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a mi amigo y compañero de causa, Perkins Rocha, un hombre justo, valiente, inteligente y generoso. Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Nosotros seguimos adelante. Sin embargo, insistió en que no tomarán venganza. Y nosotros no vamos a perseguir a nadie. Eso te lo digo. Lo ha dicho el mundo y lo digo yo. No vamos a perseguir, no vamos a buscar venganza, no vamos a buscar pasar facturas. Y entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro anunció una decena de cambios en su gabinete. El ingreso más importante del gabinete de ministros es el de Diosdado Cabello, que viene de ser diputado desde hace varios años y ahora, luego de 14 años fuera del Ejecutivo, porque en 2010 fue ministro de Obras Públicas, ahora vuelve por primera vez con Maduro de presidente a ser ministro. Su cargo será ministro de Interior, Justicia y Paz. Del capitán bolivariano Diosdado Cabello Rondón, nuevo ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y vicepresidente de gobierno. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ahora además será la jefa de la cartera de petróleo, mientras en el Ministerio de Defensa fue ratificado Vladimir Padrino López, quien lleva 10 años en el cargo. Y en medio de los cambios de ministros acá en Venezuela y de las últimas acciones en contra de la oposición, el presidente Maduro asegura que tiene muchos amigos en Colombia dispuestos a defenderlo. Esto lo decía en caso de que se intente una salida violenta de su gobierno y que podrían estar conformándose grupos del lado colombiano. Tenemos muchos amigos en Colombia. Aquellos que osen, como han usado desde Colombia, tratar de agredir a Venezuela, nuestros amigos nos protegerán. Nos seguirán protegiendo. La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia que condene al actual embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, por el delito de narcotráfico. El diplomático fue detenido en 2018 en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro con 146 gramos de cocaína en su equipaje.
Si bien el elemento estaba ahí, pues se los juro, por la vida, por mi madrecita que se fue hace 5 meses, que sufrió con todo esto, que eso no era mío. Y salí electo congresista, inmediatamente me iba a poner a cargar cocaína de Bogotá para Medellín, atravesando un aeropuerto en la maleta de mano. Pues eso no es lógico. El Tribunal Superior de Bogotá negó la petición de nulidad de la defensa del expresidente Álvaro Uribe y dejó en firme la acusación en su contra por soborno y fraude procesal. Las audiencias preparatorias iniciarán el próximo 6 de septiembre. Sismo de magnitud de 4.8 con epicentro en el municipio de Los Santos, acá en el departamento de Santander. Tuvo una profundidad de 147 kilómetros. Se sintió con fuerza aquí en el área metropolitana de Bucaramanga y en otros 120 municipios del país, ubicados en norte de Santander, Cesar, Antioquia, Boyacá y también en algunos sectores de Cundinamarca. Ve que se movía la silla, pero yo no le paré bola. De pronto la vitrina, no se sintió duro. Una importante decisión tomó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en relación al pequeño David Ruiz, el niño de 9 años que escapó de su casa porque sus padres no lo dejaron ser youtuber. Va a estar con su familia, más no en su casa, y esa es la decisión que ha tomado el defensor de familia del ICBF desde el centro zonal en Fontibón. Lo que ha dicho también el Bienestar Familiar es que ha iniciado un proceso de restablecimiento de derechos al menor, por lo que estará acompañándolo un proceso cercano de nutrición, apoyo psicosocial y también apoyo de trabajo social, con el que esperan se logre mejorar las condiciones de la crianza de este niño de 9 años. Desde esta madrugada el ejército de Israel está llevando a cabo la mayor operación militar ejecutada en años en la Cisjordania. Tanques y retroexcavadoras israelíes se han reportado en 4 ciudades. Allí ya hay 10 palestinos muertos. Por otro lado, en Qatar comenzó hoy una nueva ronda de negociaciones para un alto al fuego. Israel envió miembros del ejército y de los servicios secretos a negociar. Comunicado oficial de Nacional. Lamentablemente Nacional confirma oficialmente el fallecimiento de Juan Izquierdo. El fútbol está de luto. Juan Izquierdo, el jugador uruguayo que venía luchando por su vida tras sufrir un ataque cardíaco producto de una arritmia en pleno juego entre Sao Paulo y Nacional por Copa Libertadores, el pasado 22 de agosto falleció. Así lo dio a conocer Nacional de Uruguay por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales a las 8:33 de la noche, hora colombiana. Atlético Nacional anunció ayer, ante un comunicado de prensa, la salida de su cuerpo técnico encabezado por el uruguayo Pablo Repeto. En la liga actual del fútbol colombiano, el cuadro verde ocupa el 4º lugar. Estás escuchando Blue Radio.